Ahora mismo, estimados amigos televidentes, saludamos al doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta, precisamente para hacer una revisión de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Querido Pedro, igualmente un saludo para ti, un saludo a toda la gente que nos mira y nos escucha. En estos primeros 100 días ya existió una especie de un balance, sobre todo por el Observatorio Legislativo, que ha calificado como una baja productividad de la Asamblea Nacional. Me gustaría escuchar su criterio puntual. A ver, algunas cosas que mencionar. En principio, estamos hablando de una Asamblea Nacional que está, digamos, siguiendo al pie de la letra la lógica y el trabajo que le ha planteado el Ejecutivo. Estamos viendo una Asamblea Nacional que se ha conformado con el único objetivo de cumplir todos los designios que tenga el presidente de la República. Y aparentemente eso, en principio, repito, es algo bueno. No obstante, yo coincido con el informe que tiene el Observatorio Legislativo, toda vez que la Asamblea Nacional actual no solamente que ha sido y ha dejado mucho que desear en materia de la productividad de leyes, sino de la calidad de las leyes. Yo creo que allí es en donde se jalan el año, verdaderamente. Por más apuro que puedan tener para emitir las leyes que deseen, no la están haciendo de una manera proba, de una manera profesional, de una manera constitucional. Estamos viendo el nivel de improvisación al máximo. Entonces, pero se están ajustando entonces días, a las directrices del Ejecutivo. Los asambleístas se están ajustando precisamente a los lineamientos del Ejecutivo. Es decir, que no debaten, no revisan, no hacen reformas, no hacen observaciones a los proyectos de ley que se envían desde la... Exactamente. La Asamblea Nacional se ha vuelto simplemente el burropié del Ejecutivo. Y como repito, en principio eso no está mal, porque al final del camino por eso votó la gente, para que la Asamblea haga lo que el presidente diga y de esa manera salir del atolladero que estamos. Lo que pasa es que el presidente de la República está ejerciendo una actividad a través de sus legisladores muy, yo diría, ligera, muy todavía incipiente, no profesional. ¿Por qué? Porque comete los errores más garrafales que pueden haber y después terminan en la Corte Constitucional dando de baja precisamente esas leyes. Entonces me permite hacerle la siguiente pregunta, doctor. Claro. ¿Estamos frente claro a asambleístas, sí, oficialistas, impreparados o sumisos? Los dos, lamentablemente, son impreparados, son gente que va allá yo diría, a hacer un trabajo casi de farándula y no tienen verdaderamente la expertise y el conocimiento necesario para poder procesar. Vemos asambleístas garabateros, asambleístas camiseteros, vemos asambleístas que solamente van a calentar el puesto. Hay más del 23% de asambleístas en este periodo legislativo, estimado Pedro, que ni siquiera han tomado la palabra, que no han presentado ni un proyecto de ley. Claro, eso lo dice la data del Observatorio Legislativo. Nada. Claro, mire usted, por ejemplo, se describió que hay falta de transparencia, debilidad en la fiscalización durante estos primeros 100 días. Hay asambleístas que no intervienen, que no aportan, que tenemos una legislatura frágil, y usted lo acaba de mencionar, probablemente hasta con falta de preparación. Entonces, ¿qué nos revela todo esto? Que estamos frente a una asamblea que viene con procesos de periodos anteriores que han tenido casi la misma calificación. A ver, yo creo que estamos ante una asamblea entre muy mala y regular verdaderamente. No es una asamblea que tenga, por ejemplo, grandes expositores. No vemos una asamblea que tenga grandes fiscalizadores. No vemos una asamblea que esté compuesta de bancadas que quieran hacer algo que verdaderamente aporte al país. Esto lo vemos en las leyes que han presentado, sobre todo en las leyes económicas urgentes, porque el presidente de la República ha querido avanzar, digamos, con mucha velocidad sobre lo importante, pero lo hace mal, porque presenta leyes incómodas para los sectores sociales, presenta
inconstitucionales, presenta leyes que no van de acuerdo a la normativa que rige nuestro país a nivel internacional. Al final, todo este esfuerzo termina siendo algo negativo porque van a ser declaradas inconstitucionales estas leyes. Ya lo estamos viendo en la Corte Constitucional. Mire usted, 5 leyes con carácter de urgente: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia, Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, también la reforma al Código de la Democracia. Todas estas leyes están siendo cuestionadas y debatidas, sobre todo por la Corte Constitucional. ¿En qué estamos incurriendo? Estamos incurriendo, creo yo, estimado Pedro, en lo que decía mi abuelita: tirarle palos a la luna. Estamos haciendo un esfuerzo que es absolutamente insuficiente, y yo diría incluso negligente con la ciudadanía, injusto con la gente que quiere cambios, porque estamos esperando que la legislatura haga cosas dentro de la Constitución para conseguir los objetivos de luchar contra el crimen, bajar la tasa de delincuencia en el Ecuador, de violencia en el Ecuador. Pero estamos consiguiendo todo lo contrario. Estamos consiguiendo que se reedite la delincuencia porque las leyes que se han emitido no sirven para nada. Van a ser declaradas inconstitucionales. Verdaderamente una pena, verdaderamente lamentable. Creo que el presidente de la República está muy mal asesorado en este tema. Creo que le falta expertise, conocimiento a los abogados de la Presidencia de la República, a los abogados de la Asamblea y de las comisiones. Creo que necesitamos de expertos y conocedores del tema y no solamente farándula en la Asamblea Nacional. O sea, los enemigos no están en la Corte Constitucional ni en otros escenarios del acontecer político nacional, sino que están en la propia Asamblea, que son parte o miembros de este proyecto político oficialista. Efectivamente, o sea, lamentable. Yo creo que esta Asamblea Nacional no solamente que queda mucho y deja mucho que desear, sino que su nivel de falta de fiscalización, su nivel de juzgar a unos con una vara y a otros con otra vara es realmente sorprendente. Miren lo que está pasando cuando los que cometen los actos ilícitos son del gobierno nacional o de la bancada del oficialismo. Se les perdona todo. Ya vemos el caso de Dominic Serrano, el caso de Egner Recalde, el caso de Jorge Chamba, que teniendo actos verdaderamente escandalosos en el ejercicio de su cargo como asambleístas, no son sancionados más que por pocos días, bajo ciertas circunstancias, y no de manera ejemplificativa. Esa manera ejemplar que necesita dar el presidente de la Asamblea no lo ha hecho. Vemos una comisión de fiscalización siendo utilizada para que los delincuentes vayan allá a hacer tribuna y poder expresar ante los medios de comunicación lo que ellos desean. Una verdadera vergüenza, una verdadera, yo diría, un verdadero resquemor causa tener este tipo de comisiones que no sirven para la fiscalización. Una asamblea que deja mucho que desear. De estos primeros 100 días de la Asamblea Nacional, se han encontrado casos de nepotismo, han existido escándalos, también desafiliaciones, sobre todo del lado de la Revolución Ciudadana. Estamos viendo que son los mismos vicios, las mismas taras, y no demuestran solución de los problemas coyunturales que vive el país. Estos vicios se vienen arrastrando de periodos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar para mejorar la legislatura del país? Bueno, lo de la Revolución Ciudadana también es evidentemente un elemento a señalar, ¿no? Estamos viendo cómo la Revolución Ciudadana mantiene y continúa teniendo esa batuta a nivel de vergüenza que deben dar los asambleístas, ¿no? Vemos otra vez el escándalo de los diezmos, vemos otra vez cómo también se cambian la camiseta de un lado al otro, simple y llanamente porque me interesa. Y respondiendo a su pregunta, querido Pedro, ¿cómo resolverlo? El problema es sistémico y es estructural. Necesitamos cambiar las estructuras legales que dan forma al sistema de partidos. Necesitamos obligarle al Consejo Nacional Electoral que realice un control pormenorizado de las definiciones de los partidos políticos, de las elecciones internas de los partidos políticos, así como de todo el sistema.
porque lo que está pasando en el Ecuador es que estamos reeditando el pasado bajo nuevas caras y nuevos líderes, pero las mismas prácticas y las mismas mañas en donde utilizan el sistema para beneficiarse unos y otros de manera personal e individual. Y con la propuesta de reducir la cantidad de asambleístas, ¿mitigará estos vicios que tiene la Asamblea Nacional con estas reformas al sistema legislativo que está planteando el gobierno? Yo creo que en algo sirven para O sea, ¿usted cree que será más productiva la menos. Asamblea Nacional con menos asambleístas, un poco que tengan mejores perfiles, que existan asambleístas más comprometidos, con mayor propuestas o que sean propositivos? No cantidad, sino calidad. Yo vuelvo y repito, querido Pedro, en algo sirve, sin duda alguna, reducir el número de asambleístas. Lo que pasa es que las taras del sistema y el problema de toda la estructura no está solamente en el número de los asambleístas, está en el requisito para ser asambleístas, está en el sistema de partidos con el cual se eligen los candidatos que terminan siendo asambleístas. Pero eso no está dentro del Es decir, planteamiento para reformar el sistema legislativo, el perfil de no los está, asambleístas. pues. No está, solamente está reducir el número de asambleístas. Claro, No entonces están seguiremos todos incurriendo los con otros los mismos elementos. vicios. Exactamente, los problemas que tiene esta asamblea de 151 los vamos a ver reducidos en una asamblea de 79, de 60, de 50 o de 10, si quisiera. Si no se arreglan los problemas estructurales de la elección de candidatos, de la selección y requisitos para ser asambleístas, de la regulación que tienen que tener los asambleístas cuando cometen ilícitos, de fiscalización verdadera y de sanción correcta contra los asambleístas que cometen ilícitos. No vamos a cambiar nada. El problema no está en las sábanas, la calentura no está en las sábanas. El problema está dentro del sistema. Si es que no hacemos reformas profundas del sistema, de los elementos que le he mencionado, al menos, y más allá del control que también se necesita tener, control de recursos, control del CNE, control del manejo de las elecciones internas de las organizaciones políticas, no vamos a resolver el problema de manera profunda y vamos a reeditar lo mismo, pero en una asamblea más pequeña. ¿Se necesita entonces una constituyente para hacer esos cambios, esas reformas profundas que usted menciona, doctor Peñafiel? Yo creo que el presidente de la República ha perdido una gran oportunidad para el país. Por temor a ir a una asamblea constituyente, aduciendo que era cara, aduciendo que era innecesaria, el día de hoy Porque no le dan estamos los padeciendo. tiempos, por lo que significaría pasa- un proceso lo de que- convocatoria a una constituyente. Lo que pasa es que ya vamos dos consultas populares en el gobierno de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa no tiene 3 meses en el gobierno. Daniel Noboa tiene 2 años, estimado Pedro, y ya tiene dos consultas populares. En suma son 140 millones de dólares. Ya en este momento hubiéramos podido tener al menos financiada una muy buena parte de la Asamblea Constituyente. La Si es siguiente que hubiera consulta entonces decidido. nuevamente sería un despilfarro de dinero, sería una convocatoria popular estéril. Lo de las consultas populares creo que ya en este momento está bastante agotado. Ya el país está harto de ir a elecciones cada año esperando que las cosas cambien y no cambian. Creo que se hubiera hecho mucho mejor trabajo con una asamblea constituyente bien hecha. Pero claro, ya en este punto no tenemos la oportunidad de hacerlo. Al final creo que se podría haber hecho a inicios del gobierno, del segundo periodo de Daniel Noboa. Pero él mismo decidió no hacerlo y en este momento estamos padeciendo el resultado de ello. Está con números ya en rojo. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa no llega más allá de un 40-45% de aceptación en este momento y bajando. Entonces ya la oportunidad se perdió. Hubiera sido otra historia si hubiéramos convocado a la Asamblea Constituyente y el día de hoy estuviéramos ya decidiendo posiblemente a los asambleístas constituyentes que iban a hacer las reformas profundas que merece el país. Y otro de los problemas que abona a la situación crítica por la que está atravesando el sistema político legislativo del país no es precisamente esa pugna política de un país que sigue viviendo la polarización o la polaridad política. El problema del país es la polarización, sin duda alguna, pero yo creo que hay un problema más profundo a nivel político, que se llama el populismo político que tiene nuestro país.
que la gente y los gobernantes y todos somos parte del problema. Si no resolvemos el populismo que se da en elecciones, que se da en la asamblea, que se da en las propuestas del gobierno, que se da en las circunstancias que suceden en la opinión pública, no vamos a resolver nada. Y eso se resuelve, sí, con algunas reformas legales, pero también con un trabajo sesudo y de dar el ejemplo de las autoridades. Porque si es que el populismo nos va a seguir gobernando, créanme, el Ecuador no va a tener oportunidad de salir del atolladero. Pero si en cambio podemos crecer desde la lógica tecnócrata de una construcción política positiva, con una buena representación, las soluciones vendrán de la mano. Pero hasta este momento no veo opciones de que eso suceda con las reformas que plantea el gobierno y peor aún con la asamblea que tenemos. Pero ya hay unos primeros indicios para hacer una especie de depuración para que tenga la Asamblea Nacional un mejor funcionamiento. Miren ustedes las medidas que se adoptaron y la depuración que hubo con un nepotismo en la que se relacionaban algunos asambleístas. ¿Esto no es parte de un primer paso para este proceso de depuración? Perdóname, querido Pedro, pero yo he visto solamente una publicación del parte del presidente de la Asamblea en donde se enlista los funcionarios que tienen vinculación familiar o personal con algunos asambleístas. Pero yo no veo sanciones. ¿Dónde están las sanciones ejemplares en contra de los asambleístas que pusieron a sus familiares? ¿Dónde está la sanción contra Dominic Serrano, el garabatero de la Asamblea Nacional? Él tenía a su mamá y a su hermano trabajando en la Asamblea Nacional. ¿Dónde están las sanciones en contra de Egner Recalde? Te lo digo con nombre y apellido. Que tenía toda su familia vinculada dentro de la Asamblea Nacional. ¿Dónde están las sanciones al asambleísta Hernán Zapata? Que tenía también a ciertas personas vinculadas a su entorno familiar y profesional dentro de la Asamblea Nacional trabajando. No es un tema nada más de publicar a los culpables en una lista y además sin decir a qué despacho pertenecen ni a qué bancada pertenecen, sino también decir precisamente quiénes son y sancionarles, pues. ¿Dónde están esas sanciones? Yo no veo nada, por tanto, no hay ninguna sanción. Aquí solamente han hecho una publicación y con eso han pretendido decir que esto es la fiscalización, y no lo es del todo. Y la rigurosidad que intentaron implementar, ¿cree que se mantiene para decir vamos a trabajar de lunes a viernes y cuando hay que trabajar los fines de semana hay que hacerlo? ¿Cree que esta medida está funcionando o simplemente fue parte del marketing político? Es parte del show que están armando en la Asamblea Nacional. Comenzaron 3 días, creo que fue la primera semana, que muy bien iban a trabajar de lunes a sábado incluso. Pero de ahí en adelante, que estimado Pedro, han manejado las mismas mañas, las mismas formas de trabajar. 3 días a la semana y punto final. El famoso territorio, que es simplemente irse a sus provincias a descansar desde el día viernes, para regresar el día lunes en la tarde al pleno del día martes. Esa es la realidad. Y si no, pues transfieren los 3 días de trabajo, los transfieren a miércoles, jueves y viernes y se acabó. Pero siguen las mismas prácticas. Lamentablemente no hemos avanzado nada. Creo que esta Asamblea Nacional vuelve a las mismas prácticas en tiempo récord. Creo que ninguna asamblea ha perdido tanto prestigio como lo ha hecho en la velocidad que lo ha hecho esta Asamblea Nacional. Claro, en los primeros 100 días. Y mire usted la data que arroja también el Observatorio Legislativo, que dicen que se archivaron 8 proyectos de ley. La mayoría fueron presentados por la Revolución Ciudadana. Parece ser que sigue esa pugna innecesaria, ese enfrentamiento, confrontación político, cuando debemos buscar la unidad para enfrentar a los verdaderos enemigos que son la corrupción y las estructuras criminales. Y esto no es de ahora, sino también de los periodos anteriores, los periodos legislativos anteriores. Exactamente. Solamente acepto lo propio, lo que me pertenece, lo de mis amigos, lo de mis asambleístas, y los otros los dejo a un lado, los archivo, los entorpezco, o simplemente no los trato, los olvido. Esa es la realidad. Y creo que independientemente de quién presente, porque yo no soy muy fan de la Revolución Ciudadana, la gente me conoce, yo no comulgo con la Revolución Ciudadana en lo absoluto, pero tampoco podría desmerecer la posibilidad real de que ellos, como asambleístas, tienen la posibilidad y la obligación de presentar proyectos de ley.
y que sus proyectos de ley sean tratados en las comisiones correspondientes. Lo que está haciendo el gobierno es una venganza, y esa venganza no está, el Ecuador no está sintonizada con ella. En este momento necesitamos empujar un carro que se llama Ecuador, y eso, para eso se requiere atención de todos, apoyo de todos, y no solamente de los que se vistan de morado en este momento. Y en esta atmósfera política dentro de la Asamblea Nacional, ¿cree que existan influencias de intereses particulares o de grupos para crear este tipo de movimiento, de escena dentro del aparato legislativo? A ver, yo creo que en el país tenemos, claramente se está consolidando una opción de, yo diría, de decepción del gobierno nacional. Y eso se está dando en todo lado. En la propia Asamblea Nacional estamos viendo que ya ciertos asambleístas empiezan a votar diferente, empiezan a llegar con los votos justos para las definiciones que les interesan, empiezan a tener problemas en la suma y resta. Y eso evidencia un debilitamiento sostenido y profundo de parte del presidente de la República, de la bancada oficialista y de la influencia que puede tener. Entonces, si la pregunta es, ¿se está armando una tercera vía, una posibilidad de crecer políticamente fuera de la polarización? Yo creo que sí. Yo creo que estamos viendo poco a poco cómo se empieza a armar o a consolidar una opción diferente al correísmo, así como diferente al gobierno de Daniel Noboa. ¿Están obteniendo una especie de independencia de pensamiento o se están desengañando? Yo creo que de las dos. Yo creo que de las dos. Incluso te agregaría una más. Creo que hay gente sensata que se está separando del gobierno nacional, así como de la Revolución Ciudadana. Creo que también en algún momento se dejaron obnubilar, se dejaron convencer de esa visión, por un lado de la Revolución Ciudadana y por otro lado de ADN. Y el día de hoy despiertan y empiezan a mirar cómo el país se está desmoronando cuando estas dos corrientes políticas comienzan a trabajar. Por tanto, yo creo que estamos viendo un camino, estamos viendo un movimiento, estamos viendo un desarrollo, y eso hay que mantenerlo, hay que tenerlo y hay que profundizarlo, sobre todo porque el país merece tener otras opciones y más no solamente las que están sobre la mesa. ¿Y esta tónica se mantendrá para los próximos meses, no sé si los próximos años, que no será fructífera, que no será productiva y que más bien hay que hacer revisiones de lo cualitativo y cuantitativo para que se mejore el sistema legislativo del país, que lo requiere de manera urgente el país? A ver, yo creo que se va a venir desgastando el gobierno nacional, así como la Revolución Ciudadana. La polarización por sí misma no es una impronta de la cultura política ecuatoriana. El ecuatoriano siempre ha tenido varias opciones sobre la mesa y claro, necesita tener una representación legítima y verdadera. Eso se va a dar, yo creo que en las próximas elecciones, y ya se va a empezar a ver en la consulta popular que se va a aprobar pronto. Al final no va a quedar mucho de la polarización porque el ecuatoriano requiere opciones y oportunidades por fuera de una visión unilateral de país. Y eso yo creo que lo vamos a ir viendo poco a poco y terminará evidentemente consolidándose para las próximas elecciones. ¿La consulta popular entonces será la medición real del desgaste o no de este gobierno? En principio sí. Yo creo que la consulta popular va a ser el primer barómetro de medición hacia las elecciones 2027 y evidentemente las del 2029. Pero entonces serían los primeros rasgos o indicios del desgaste de este gobierno. Yo creo que en principio sí, de hecho ya lo estamos viendo. El debilitamiento de las votaciones en la Asamblea Nacional es un claro síntoma de que empiezan a sufrir para conseguir los votos. Y empiezan a sufrir para conseguir los votos porque no tienen suficiente fuerza mediática y narrativa en el país. Vemos un debilitamiento de la imagen del presidente de la República, vemos un debilitamiento de sus voceros, de las personas que lo acompañan, vemos también desilusiones en torno a los políticos que originalmente apoyaron al gobierno. Es decir, vemos un desgaste inicial que puede darnos luces para que entender si
efectivamente esa consulta popular y eventualmente las elecciones del 2027 le van a ser positivas al presidente de la República, ¿no? Doctor Jorge Peñafiel, perdón. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Un abrazo. El gusto es mío, querido Pedro, y un saludo a todos igualmente. Igualmente para ustedes. Felicidades. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.